Voy a resolver ahora uno de los problemas del examen de convocatoria extraordinaria del año 2022-2023, que consistía en este condensador que vamos a ver ahora en detenimiento. Bien, este condensador es un condensador de placas paralelas. Es un condensador de placas paralelas y cuadradas. Bien, todo esto es importante. De lado A. Esto lo voy a marcar súper en morado. De lado A. Y separación S. Esto que vemos aquí. Bien. El material dentro del condensador es el vacío. Bien. Pero posteriormente se ha introducido un material dieléctrico de constante dieléctrica K. Es decir, aquí hay un material dieléctrico K. De área igual a las placas, bien, paralelas del condensador y de espesor D, y ubicado en el centro de este según el dibujo. Bien, está en el centro de estas placas. Se pide calcular la capacitancia de este condensador. Bueno, pues ¿cuál es esa capacidad? Bien. Bien, y una nota que nos ponen es que no se considere que S es 3 veces D, es decir, S no tiene por qué ser 3 veces D. En el dibujo parece que esto es D, ¿no? Y esto es D por simetría, ¿no? Y que al final S parece que es 3D, 3 veces la distancia D. ¿Vale? Pues no. No asumamos eso, aunque en el dibujo lo parezca. Bien, pues vamos a ver qué datos tenemos. Como datos tenemos pues las dos placas paralelas que tenemos aquí, este dieléctrico que tiene un espesor D, esto de aquí es lado A, ¿vale? Y esto también es lado A, y es lado, no área, ahora veremos, ¿vale? Y tenemos pues en el hueco entre ese dieléctrico y la placa metálica primera no tenemos nada, ¿vale? Es una constante dieléctrica epsilon sub 0, y aquí también tenemos epsilon sub 0, ¿vale? Y aquí ya tenemos K epsilon sub 0. Bien, pues ¿cuál sería el planteamiento aquí? Pues a ver, realmente lo que nos dicen es que la capacitancia de un condensador de placas paralelas viene dada por esta expresión, ¿vale? Donde tenemos que K es la constante dieléctrica, A es el área, por eso lo subrayo aquí, de las placas paralelas, y D es la distancia que separa en ambas placas, ¿vale? O la zona en la que esté. ¿Bien? La capacidad equivalente, por otro lado, de 3 condensadores en serie, ¿vale? Pues esto de aquí pueden ser 3, 4 o los que queramos, ¿vale? Pero siempre de esta manera. Y en nuestro enunciado, realmente, ahora lo veremos en la solución más detenidamente, tenemos precisamente este circuito equivalente, ¿vale? Porque en este hueco tenemos un condensador de capacidad 1, en el dieléctrico tenemos un condensador de capacidad 2 y el otro hueco que nos queda es una capacidad 3, con lo cual son 3 condensadores en serie, es este circuito equivalente. Bien, pues venga, vamos con la solución. Vamos, antes de nada, vamos a resolverlo y vamos a ver cuál sería la solución a este ejercicio. Bien, nos pide la capacidad equivalente de este condensador. Bien, pues primero de todo vamos a calcular, ¿vale? Calculamos la capacitancia de los condensadores sin dieléctrico. De los condensadores sin dieléctrico. Sin dieléctrico, ¿vale? Es decir, me estoy centrando en las regiones de aquí y las regiones de aquí. Ahí sabemos que ese condensador pues va a ser pues epsilon sub 0 por el área, por la distancia que le separa. Bien, vamos a ver ahora las particularidades. En este caso, el área es A al cuadrado, ¿vale? Porque es de lado A por lado A, ¿vale? Ya que, recuerdo, el lado de cada placa es A. Bien, esto es muy importante. Esto es un matiz, ¿vale? Que normalmente puede pasar por alto al ver la A mayúscula, pero no, nos están dando el lado, no el área. ¿Cuál es la separación? Además, la separación de ambos es la siguiente, vamos a pensar.
¿Vale? Si esto visto de frontal, aquí tenemos una cosa, ¿vale? Aquí tenemos otra, ¿vale? Y aquí tenemos otra. Al final, si esto vale S, si esto vale D, y esto de aquí vale S, lo que está claro es que cada una de estas regiones moradas, bien, cada una de esas regiones va a valer S, que es el total, menos la distancia D, ¿vale? Partido de 2. ¿Vale? Esto es lo que sería esta distancia de aquí y esta distancia de aquí. ¿Vale? ¿Cómo saber si lo tengo bien? ¿Cómo saber si esto lo tengo bien? Pues a ver, la suma de las tres distancias tiene que dar S, es decir, comprobación. ¿Vale? La comprobación sería pues que la suma de los dos de S menos D partido de 2 más S menos D partido de 2 más la distancia D tiene que ser igual a S. En efecto es, porque esto más esto me da S menos D, que S menos D sumado a D, pues en efecto me da S. Bien, perfecto, está bien. ¿Vale? Con lo cual, la separación entonces de los condensadores que no tienen dieléctrico es S menos D partido de 2. Su área es A al cuadrado. ¿Vale? Con lo cual ahora la capacitancia, la capacidad, por lo tanto, la capacidad será C sub 0 igual a epsilon sub 0 A al cuadrado. ¿Bien? Todo esto por S menos D medios. Es decir, si esto lo reescribo, será 2 epsilon sub 0 A al cuadrado S menos D. Todo esto en faradios. Pues ya tengo lo que sería C1, ¿vale? Y C3. Ese lo hemos visto antes en el dibujo, pero bueno, lo he llamado aquí C0. C0 porque no tiene dieléctrico, por eso lo he llamado C sub 0. ¿Vale? Pero podemos llamarlo realmente como queramos. Muy bien. Vamos a calcular ahora calculamos la capacitancia del condensador con dieléctrico. Bien, antes lo he hecho condensadores sin dieléctrico, ¿vale? Y ahora estamos en condensador con dieléctrico, ¿vale? Ese condensador o ese dieléctrico que teníamos ahí en medio, ¿vale? Calculamos la capacitancia de este condensador con dieléctrico, del trocito este de aquí. Entonces aquí, pues, la relación sería, la vamos a llamar K epsilon sub 0 A al cuadrado partido de D. Todo esto en faradios sería así. ¿Por qué? Porque el área al final que cubre es el mismo, A por A, tiene un dieléctrico, una constante dieléctrica K, que está aquí, y luego la distancia, el espesor de esto es D. ¿Bien? En este caso, como digo, el área también es A cuadrado, tienen el mismo área, lo dice el enunciado de hecho. También es A al cuadrado, pero en este caso la separación es D. No es S menos D, ni nada de eso, ni S menos D medios, la separación es D. Bien, pues esa es la otra relación que tenemos. Vale, pues ya hemos calculado la capacidad de cada uno de estos tres elementos. ¿Cuál es el circuito equivalente? ¿Cómo calcular ese circuito equivalente? Pues bien, tenemos que mirar por dónde entra la tensión. Bien, la tensión siempre entra por las placas metálicas. ¿Vale? Entonces si tengo esto de aquí, tengo esto de aquí metido, ¿vale? Y tengo este otro aquí, aquí tendré un elemento y aquí tendré otro elemento, ¿vale? Es decir, la tensión entra por aquí, las cargas van entrando por aquí. Como la tensión
digamos que atraviesa esto de esta manera hasta aquí, ¿vale? Pues entonces el camino que se sigue es que tenemos un condensador, luego otro y luego otro. ¿Bien? Es decir, el equivalente es, como hemos visto antes en el planteamiento, tenemos este condensador, luego este otro y luego este otro. ¿Bien? ¿Qué hemos hecho antes? Pues que a este le hemos llamado C sub 0, a este le hemos llamado C sub k y a este le hemos llamado C sub 0. Es decir, que la capacidad equivalente, como son 3 en serie, pues será 1 partido C sub 0 más 1 partido C sub k más 1 partido C sub 0. Bien, y esto no deja de ser 2 partido de C sub 0 más 1 partido de C sub k. ¿Vale? Hay 2, 1 partido de C sub 0, pues lo sumo. Bien. Sustituyo ahora, ¿vale? Siempre manteniendo el 1 partido de C equivalente. ¿Bien? Entonces, tenemos 2 partido de C sub 0, que es 2 epsilon sub 0 a al cuadrado partido de S menos D. ¿Vale? Mucho cuidado al sustituir aquí, que está dividiendo, más 1 partido de C sub k, que es esto de aquí, k epsilon sub 0 a al cuadrado partido de D. ¿Bien? Esto, evidentemente, podemos reescribirlo de una manera un poquito más amigable. Será 2 por S menos D, 2 epsilon sub 0 al cuadrado, este y este se nos va a ir, más D arriba, K epsilon sub 0 A al cuadrado. Bien. Si sacamos factor común a 1 partido de epsilon sub 0 al cuadrado, porque es la parte pues común, ¿no? Tendremos que será S menos D más D partido de K. Bien. Y esto podemos escribirlo un poquito mejor como 1 partido de epsilon sub 0 al cuadrado S más D 1 partido de K menos 1, ¿vale? Y ahora, al final, la capacidad equivalente total no es más que 1 partido de eso. ¿Vale? Es 1 partido de epsilon sub 0 al cuadrado que multiplica a S más D 1 partido de K menos 1. Bien, y podemos subir arriba este primero, es epsilon sub 0 al cuadrado, S más D 1 partido de K menos 1. Todo esto ahora sí en faradios. Y esta sería la solución. El circuito equivalente es el circuito, digamos, en el condensador en serie, el resultado de poner en serie esos 3 condensadores. Ya hemos visto por qué es en serie, porque las placas paralelas están aquí, ¿vale? Y al final ponemos la tensión en esas placas paralelas, ¿vale? Y esa tensión, pues digamos que en fila, o la carga, pues atravesaría estas tres placas en serie. ¿Bien? Y este sería ese circuito equivalente. Hemos operado, ¿vale? Y al final nos queda, pues es que este circuito equivalente es esto de aquí. ¿Bien? Y aquí acabaría el ejercicio. Con esto ya hemos calculado cuál es realmente, pues ese circuito equivalente, o esa capacitancia equivalente total. ¿Qué cosas hay que tener aquí muy, muy en cuenta? La definición de la capacidad, de esta capacitancia, ¿no? Esta A es de área y a nosotros aquí nos estaban dando que la A era el lado, ¿vale? Con lo cual había que tener cuidado con eso, ¿vale? Me han tenido eso cuidado, no hay mayor problema. Y después tener en cuenta pues cuál es la distancia de cada uno de los grosores. En este caso está claro, es D, y en el otro lado pues habría que echar solo las cuentas, S menos D partido de 2. Pues muy bien, este es el ejercicio, esta es la solución. Y pues espero que haya quedado claro. Muchas gracias.